Bienvenidos al Seminario de Literatura Griega y Locura con la doctora Verónica Peinado. Estamos en la quinta sesión. Adelante, Verónica. Gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, después de un mes regresamos, retomamos donde nos habíamos quedado, ¿verdad? El canto 18. Como ya pasó mucho tiempo, recordemos que el canto, si estamos en el 15, no, 16, perdón, ocurrió la muerte de Patroclo, cuyo tema que trabajamos fue el desdoblamiento, ¿verdad? De la muerte de Aquiles. Es decir, en la Ilíada no vemos la muerte física de Aquiles. Parece innecesario al autor, parece impropio para un héroe de tal categoría. No es lo que se pretendía transmitir como imagen, ¿no? Porque definitivamente, como lo he estado diciendo, la muerte de Aquiles ronda, ¿verdad? En toda la Ilíada. De eso se trata la Ilíada, de la muerte y la inmortalidad. Esta preocupación tan humana. Y bueno, canto 18 que nos ocupa hoy, le han llamado la fabricación de las armas. ¿Sí? Entonces, porque se le ha dado mucho peso a estos últimos versos, 200 versos, en los cuales el poeta describe todo el escudo que le va a fabricar a Aquiles. Pero me parece con ese título como muy, como que rompiera, ¿no? Como que no se entendiera qué está haciendo este escudo aquí, en el contexto de la Ilíada y sobre todo, pues en el contexto de lo que yo les he querido platicar, el análisis que yo les he venido desarrollando, que tiene que ver con Aquiles y su madre, y esto que está latente en la preocupación de la muerte y la inmortalidad de Aquiles, y que tiene que ver con su madre diosa y su padre mortal. ¿Sí? Entonces, pero me parece que cada uno de los elementos están relacionados, ¿sí? Es decir, la fabricación de las armas no me parece que tenga el peso tal como para ponerle el título al canto, que obviamente son títulos que se le ponen en época reciente, por supuesto, ¿verdad? Los griegos ni siquiera, bueno, sí separaron la Ilíada, pero un poquito más adelante de su creación. Sí, al principio pues se cantaba toda junta. Pero bueno, ahorita vamos a ir viendo estos detallitos. Yo en todo caso le pondría al capítulo más bien en relación a la cuestión de las armas, pero respecto a la desnudez y por lo tanto respecto a la mortalidad. ¿Sí? Entonces, bueno, bueno, el siguiente, Jesús, vamos a empezar ya de lleno con la estructura, que siempre me gusta presentarles muy, muy general, ¿verdad? No muy detallada, nada más para recordar algunos puntos del canto. Entonces, el canto dos antes se muere Patroclo, pero también recordemos que Patroclo se queda en el campo de batalla, perdón, y se están peleando su cuerpo, su cadáver. De manera que el canto 17, que es el previo a todo tiene que ver con Menelao, que es el guerrero más fuerte en el sentido de querer recuperar el cadáver de Patroclo. Pero todo el canto gira sobre esto, sobre la recuperación o no del cadáver. El caso es que no lo han logrado y deciden ir a contarle a Aquiles ya lo que está pasando, que murió Patroclo y que además no logran rescatar su cadáver. De manera que empieza el canto 18 con la llegada de un hombre que se llama Antíloco. Antíloco es un amigo de Aquiles y hay por ahí como algún estudio, ¿no? Que habla de la importancia de estos tres amigos, de Patroclo, Antíloco y Aquiles. Y Antíloco como una sustitución de Patroclo, ¿sí? Pero en realidad ahí lo que se menciona es que eran muy, muy amigos los tres. Y se cuenta, ¿verdad? Un poquito más adelante, que incluso los enterraron a los tres juntos, ¿sí? De tal manera su relación era, ¿no? De apego, pues. Entonces, pues, por lo tanto, él es el que le va al que mandan, ¿no? Precisamente, tal vez, previniendo, ¿no? Que a cualquier otro lo fuera a atacar por la noticia tan desagradable que le iban a dar. Entonces llega al campamento de Aquiles y le anuncia.
que murió Patroclo y que además está su cadáver siendo, está en la riña por recuperarse, pero los troyanos lo están ganando y que además ya le quitaron las armas. Entonces, Aquiles pues se empieza a llorar otra vez. Sí, yo creo que es la tercera vez que le dicen algo y inicia el canto con Aquiles llorando. ¿Sí? A eso no se puede resistir ninguna mamá, por supuesto. Entonces, por supuesto que va a venir Tetis, de donde está, en la gruta, con muchas compañeras nereidas, y ahí hay una pequeña listita de algunas de las nereidas que la acompañan. ¿Sí? Acuérdense que estas eran recursos mnemotécnicos, supuestamente, estos catálogos, y también como un recordatorio, ¿sí? Histórico de estos personajes. Obviamente mencionan unos cuantos, pero se supone que, o se dice que eran 3,000 nereidas, o sea, 2,999 hermanas de Tetis, ¿verdad? Pero bueno, antes de que llore y que Tetis venga a socorrerlo, hay toda una alusión de Aquiles a lo desgraciado que se siente por no haber cumplido, por no haber podido cumplir la promesa que le hizo a Menetio, el papá, perdón, de Patroclo, de llevarlo con vida. Sí, pero nos vuelve a mencionar que en realidad el destino indicaba que ellos dos iban a morir ahí. Y también menciona Aquiles algo muy importante. Dice, después de Patroclo, yo lo que tengo que hacer es matar a Héctor. Y yo sé que cuando mate a Héctor, me van a matar a mí. Sí, es una cadenita. Entonces, bueno, hace toda una alusión. Aquí, bueno, de una vez, la alusión al gimnos, que lo va a decir más adelante. Aquiles se lamenta de no poder rescatar el cuerpo porque dice que está gimnos, o sea, está desnudo. ¿Sí? Y igual que Patroclo. Patroclo está gimnos, está desnudo. Eso lo han dicho en el canto 16, 17, perdón. Gimnos significa desnudo, donde viene gimnasia. Pero en realidad es pues una metonimia para decir que no tiene armas. ¿Sí? Porque lo trabajamos ya la vez pasada, que la palabra armas, en una de sus vocablos, teuja, perdón, tiene que ver con el verbo teuja, que significa fabricar, hacer y por lo tanto ser, ¿sí? Un verbo que tiene que ver con la identidad. Entonces, obviamente, la identidad de un guerrero pues son sus armas, eran propias de él, y hay varias citas que lo respaldan, esta cuestión. ¿Sí? De manera que estar desnudo, para los griegos era sinónimo, para un guerrero, por supuesto, estar sin armas. ¿Sí? Lo de abajo no importaba, ¿sí? La ropa normal de cualquier humano normal. Entonces, Patroclo está gimnos y él también, por lo tanto no puede ir a luchar por su amigo. Y es cuando se acerca Tetis, su mamá, que viene con muchas de sus hermanas, ¿no? Y vienen y se lamenta Tetis. Eso es muy importante porque la hipótesis, ¿verdad?, que yo he estado trabajando desde el principio es que la cólera de Aquiles tiene que ver con la cólera de Tetis, de su mamá, que lo que se está jugando ahí es todas la afrenta que sufrió Tetis con esta violencia de haberla casado con un hombre y además mortal, lo que ocasionó un hecho terrible para Tetis, que lo dice precisamente a sus hermanas antes de llegar con Aquiles. Dice, yo tuve un hijo hermoso, chiquito, hasta dice Pimpollo, ¿verdad? Que lo vi crecer ahí en el palacio de su padre, pero se me va a morir. O sea, es lo peor. Sí, la desgracia más terrible. E incluso saquémoslo del contexto de que es una diosa y tiene un hijo mortal. Se supone que la ley de la vida diría, ¿verdad?, que son los hijos los que enteran a los padres, no los padres a los hijos. Sí, entonces para cualquier, yo me puedo imaginar esta situación de Tetis en el contexto actual, real, de una madre cuyo hijo tiene cáncer, por ejemplo, terminal. Sí, un hijo que se le va a morir. Sí, así tal era el sufrimiento de Tetis, porque no lo puede evitar.
en fin, llega con Aquiles y él se queja, ¿verdad? De lo mismo. Y le dice que ya no lo puede detener más, ¿sí? Confirmando esto que ya habíamos señalado. Aquiles se enoja y cuando él pide que lo honre Zeus, lo que le pide en todo caso es que castigue a los aqueos, a Agamenón y a los aqueos, ¿sí? Por no haberlo honrado. Pero la que dice que se abstenga de combatir, lo cual ha ocasionado toda esta serie de cantos y de problemas, es Tetis. Es la que está prolongando su vida, ¿sí? De alguna manera artificialmente. Entonces, pues ya no puede evitar, ya no, dice ya es demasiado, ¿no? Ya no hay ningún pretexto. Entonces, y dice, está bien, vas a tener que ir, pero te suplico que me esperes, le dice a su hijo, ¿verdad? Hasta que vaya por unas nuevas armas. Aquí en este diálogo de Tetis y Aquiles también hay algo muy interesante. Usa Aquiles, ya lo había dicho al principio con Antíloco, cuando él se queja, se flagela de alguna manera, se culpa de que esto esté pasando con Patroclo y de no poderlo llevar de regreso a la casa paterna. Dice que, bueno, en todo caso, Zeus le cumplió, ¿no? El verbo es teleo, le cumplió, o sea, le completó, así literalmente. Pero le cumplió en el sentido de la promesa, de que sea honrado y que todos se lamenten porque no está en la batalla. ¿Sí? Cuando Tetis viene y platica con Aquiles, vuelve a salir el tema. Dice, sí, pero Zeus te cumplió, o sea, completó. Fíjense, porque el verbo tiene que ver con esta cuestión del deseo humano. Y eso lo trabaja Sócrates en uno de los diálogos, cuando habla de Eros, el deseo. ¿Sí? Dice, los dioses ya no desean porque lo tienen todo. ¿Sí? En cambio, aquel que tiene falta, en dice, puede desear. Eso, bueno, obviamente esa es una de las bases del psicoanálisis moderno. ¿Sí? Solamente aquella persona que se reconoce vulnerable y en falta puede pensar en su deseo. ¿Sí? Los completos ya no. El completo está muerto de alguna manera. Está la vida completa, perfecta. ¿Sí? Entonces, este verbo que manejan aquí tiene que ver con eso. ¿Sí? Entonces, aquí les lo dice, pues sí me cumplió. O sea, me completó, imagínense, de completud, lo que trabaja Sócrates. Pero pues no me trae nada de placer. ¿Sí? Porque en realidad así sucede. Bueno, entonces Tetis le dice que va a ir a buscar nuevas armas. Ahí hacen una alusión a lo que ya habíamos dicho, de que las armas que perdió Patroclo eran un regalo de los dioses de Festo a Peleo, perdón, a Peleo. Y entonces, bueno, piensen simbólicamente, ¿verdad? Es decir, esas se las regalan, no solo con las que va a morir ya como en la realidad físicamente Aquiles, sino que se le van a construir una identidad propia con las nuevas armas que le dará Hefesto. Entonces, bueno, un poquito desesperado, Aquiles observa cómo van llegando al campamento los aqueos corriendo. Entonces, lo que él presiente, obviamente, es que están los troyanos avanzando y por lo tanto ganando el cadáver de Patroclo. Y pues decide ir gimnos, como dice él, desnudo, sin armas, y por lo menos tratar de asustarlos, lo cual efectivamente consigue. Grita, los asusta y consiguen hacerse del cuerpo de Patroclo. Las armas ya no, esas ya las tenía Héctor. Y entonces se van al campamento y empiezan, bueno, se queda digamos, la escena en el mismo campo de batalla, donde hay toda una discusión entre Polidamante y Héctor. ¿Sí?
Lo único que se dice de ellos en cuestión mitológica es que ambos nacieron el mismo día. Pero dicen que uno, Polidamante, era como experto en los discursos y Héctor pues en los actos. Sí, un poquito como lo que se ha dicho de Odiseo respecto a Aquiles. Entonces lo que están discutiendo ahí es que Polidamante, el astuto, ¿no? O digamos el Odiseo troyano, les dice que hay que ir a las murallas, que ya están demasiado lejos de los muros de Troya, ¿no? Que Héctor, perdón, que Aquiles ya va a regresar, eso es evidente, y no tiene nada que hacer ahí, están muy lejos de las murallas. Entonces, Héctor dice que no, que de ninguna manera van a huir, ¿no? Y echa todo un discurso acerca de todo lo que ya han perdido. Dice, antes Troya era la rica en oro y en mil cosas, ¿no? Entonces, está todo devastado, una pobreza total, ¿no? Entonces dice, no, de ninguna manera vamos a huir, para nada. Es como vencer o morir. ¿Sí? Y bueno, ahí la conclusión del narrador es que uno, y así lo dicen, que todos aplaudieron y obedecieron el discurso malo, el mal consejo de Héctor, ¿sí? Y no escuchaban el buen consejo de Polidamante. Y bueno, ahora se va a la escena, al campamento, a las tiendas de Aquiles, donde pues están llorando a Patroclo. Ya antes, si se fijaban muy al principio, esos son ya detallitos, ¿verdad? De que tienen que ver con el duelo. Cuando Antíloco le anuncia a Aquiles que murió Patroclo, agarra cenizas y se las lanza en la cara, ¿verdad? Y le cae en el manto blanco. Aquí lo que sigue es que ya recuperado el cuerpo, lo lavan muy bien en un trípode, lo acuestan, le ponen una tela y por último un manto blanco. Y Aquiles empieza a prometer lo que va a hacer en su funeral, el funeral de Patroclo, el cual tiene que esperar, como le dice, porque primero va a matar a Héctor. Entonces, bueno, empieza a prometer que va a degollar a 12 hombres troyanos y muchas cosas más. Este es un tema que vamos a ver después cuando sea el canto de los funerales de Patroclo, porque se ha estudiado que estos funerales de Patroclo están exagerados, ¿sí? Son demasiado para un personaje como Patroclo. Me parece que es evidente porque en realidad lo que estaba pasando ahí es el funeral de Aquiles, ¿verdad? Que sí merecía un funeral así. Pero aquí nada más lo dejan entendido en el hecho. Por lo pronto vemos a Tetis en el Olimpo, a sus hermanas las despide y llega al Olimpo, donde lo recibe la esposa de Hefesto. Hefesto está trabajando como siempre y otra vez hacen alusión a lo que ya se había dicho. Hefesto le debe la vida a Tetis, igual que Zeus, ¿eh? Fíjense, todo eso sí hay que escucharlo. Los dioses olímpicos le deben la vida, a manera de historia mitológica, como cuentan ellos. En Zeus porque lo querían derrocar, a Hefesto porque su madre lo aventó del Olimpo porque estaba muy feo. Y ella, Tetis, junto con Eurínome, otra mujer, otra Nereida, lo agarran del pie y lo salvan y lo educan y lo tienen varios años con ellas. Sí, entonces le deben la vida esos dioses. Eso es importante. Y le pide pues que le construya nuevas armas, ya que la que les había regalado para Peleo, pues ya las robó Héctor. Y empieza ahí a partir del verso 460 más o menos, 450, la construcción, la narración, perdón, de la construcción del escudo, ¿sí? Porque si bien hizo otras armas, estas nada más las menciona en 3 líneas, 4 líneas. En lo que se va a tardar, como 150 versos, es en desarrollar la descripción de la hechura o la fabricación del escudo. Siguiente, por favor, Jesús. Bueno, hay muchos temas en este canto. Como les decía, son temas que se van repitiendo desde el primer canto y que son los que a mí me parece importante señalar. Bueno, lo del cadáver ultrajado. Esto ya lo hemos visto en muchas, os he dicho más bien en muchas ocasiones. Y tiene que ver con un artículo
de Vernant, Jean-Pierre Vernant, que se llama así, La muerte bella y el cadáver ultrajado. Porque en realidad este señor desarrolla, es un filólogo francés, que los griegos de la época de la Ilíada tenían como ideal una bella muerte. Odiaban la vejez y odiaban el cuerpo de un viejo. ¿Sí? Y en cambio amaban un cuerpo joven y por lo tanto tenía que quedar así, de manera perenne. ¿Cómo puedes conservar un cuerpo joven, bello? Pues muriendo joven. Entonces, bueno, entonces, aunque son dos temas, el cadáver ultrajado, que ya se dieron cuenta, es la peor afrenta que se le puede hacer a un humano en época de guerra, y yo creo que en cualquier época, ¿verdad? Que no solamente te mataron, sino que no te permitan, en el contexto que lo explica Bernal, que no te permitan conservar ese cuerpo en su belleza y por lo tanto en ese recuerdo de esa belleza, sino que lo desfiguraban completamente, como vamos a ver cuando mata y no solamente mata, ultraja a Aquiles el cuerpo de Héctor. Queda su cara, todo queda totalmente desfigurado. Sí, la palabra para ultraje, fíjense, es aeikei, esa primera que está ahí. Me llamó mucho la atención porque es una palabra que se forma con la letra A, E, I. ¿Se fijan? A, E, I. Y todo lo que venga con A, E, I significa para siempre. Sí, pero no, realmente no encontré nada etimológicamente para explicar, ¿no? Porque la palabra ultrajar, aikeo, el verbo aikeo, o el sustantivo ultrajado, tenga que ver con este prefijo de siempre, ¿verdad? No sé, pero me llamó la atención. Porque ¿Aedo tiene que ver con esa palabra también? ¿Aedo? no, porque necesita la I, A, E, I. La palabra A, E, I sola significa siempre. Y luego, iaftitos significa, ahí significa sin, eternamente, sin muerte, imperecedero, o sea que no se muere. La A como A privativa. ¿Sí? A privativa, como la A, que no se termina nunca, eterna. ¿Sí? Entonces, la relación que hace Bernal entre el cadáver ultrajado y la muerte bella tiene que ver con estos términos. ¿Sí? Es un cadáver joven, ¿sí? Debe permanecer bello, porque va a permanecer así para siempre. ¿Sí? Y la afrenta tremenda es que quede ultrajado. Y le quiero leer precisamente una pequeña cita en ese sentido de Bernal. Dice, el estatus social de difunto memorable a través de los ritos funerarios, no solamente el estatus social de difunto memorable a través de los ritos funerarios, sino porque evita la humillación que supone para el muerto ser desmembrado o devorado, compartida por los filotes, o sea, los amigos, que no han podido defenderlo dignamente, y a su vez la gloria que le da a su enemigo hacerse con los despojos. Las arduas batallas que se desarrollan alrededor de los cadáveres y los rescates que se ofrecen para recuperarlos buscan responder a la idós de los vivos, tanto, o sea, a la vergüenza de los vivos, tanto como evitar la mancilla del cadáver. Y en el canto 17, toma una cita, y dice uno de los personajes a Menelao, ¿sería para ti, oh Menelao, motivo de vergüenza y de oprobio que los veloces perros despedazaran cerca del muro de Troya el cadáver de quien fue compañero fiel del ilustre Aquileo? ¿Sí? O sea, sería una vergüenza para ti también. ¿Sí? Es decir, no pudiste defender este cuerpo. Déjenme ver porque tenía otra cita de eso. No, ya. Bueno, ya Jesús, si quieres ponerme el otro, no, perdón. O si quieres, no, si ya lo vieron y no quieres que esté esa pantalla, yo la tengo acá. Sí, es lo que ya les había dicho, ¿verdad? La muerte de Patroclo es la muerte de Aquiles, ya lo hemos trabajado en el
canto anterior y lo que les anunciaba ya hace ratito, ¿no? Aquí les dice, ya sabíamos que íbamos a morir los dos, porque ese es mi destino, es la palabra que era. No solamente porque tetelestai, porque me lo cumplió Zeus, y porque se cumplió, como que se acabó, ¿no? Sino porque está en mi destino. Es una palabra que no hemos trabajado mucho, pero eso es todo un tema de Lelia, la palabra Kera o la palabra Moira. ¿Sí? Se supone que esta figura, las Moiras, o la palabra, el concepto de Kera, que es de Ker, también es un personaje, son mucho más poderosos que el mismo Zeus. ¿Sí? Entonces, ellos son en realidad los que saben cuándo va a morir alguien. ¿Sí? Como si Zeus nada más se encargara de cositas ahí como una simulación. Como, está bien, tengo una balanza y Zeus está viendo todo desde arriba del Olimpo, como en el caso ese cuando Hera le decía, no, si vas otra vez a salvar a tu hijo, no lo permito, ¿no? Porque todos los padres de hijos mortales van a querer hacer lo mismo, ¿sí? En el canto que leímos la clase anterior. Y Zeus se dejara convencer, pero sí, como si todo eso fuera una simulación, porque más allá de eso, y de lo que digan Zeus y Hera y peleen y jueguen, está Ker o Moira, el destino. ¿Sí? Entonces, como les decía, es un tema que no hemos trabajado, pero hay una cantidad de citas en este sentido a través de toda la Ilíada. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Sí, Jesús? ¿Son clotolaques y siátropos, las tres Moiras? Sí, creo que sí las mencionan. Lo que sí todavía no se menciona ahí, así lo que vamos a conocer después, que una es la que va tejiendo, la otra como enredando, ajá, y la otra va a cortar, ¿no? Eso todavía no sale en la Ilíada. Eso está en el mito de Hera, el armenio de Platón, al final. Ajá, claro, ajá. Pero yo creo que ya el mismo Hesiodo debe haberlo trabajado, ¿eh? No me acuerdo, pero sí que en la época de la Ilíada no había tanto detalle de eso, ¿sí? Entonces nada más eran las Moiras en general. Entonces, bueno, esto es el tema del destino, ¿no? El destino, acuérdense que Aquiles ya lo he elegido. Decía, yo tuve la suerte, la oportunidad de elegir entre dos destinos. ¿Sí? Entonces, pero ambos destinos llevaban la muerte, nada más era cómo quieres morir. Y obviamente que lleva la muerte, pues eso es mortal, ¿verdad? Somos mortales. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, hay otro tema ahí también, muy importante, que tiene que ver con la historia de Tetis. Ya salieron muchos detalles en los cantos que hemos analizado. Ya nos enteramos de que las armas son de Festo, como regalo a Peleo en la boda de Tetis y Peleo. Ya sabemos que Tetis se lamenta de tener un hijo mortal. Y ya sabemos que es una desgracia para él. Aquí lo que nos va a recordar es algo muy interesante. Ahí está la frase, ¿no? Aneros brotu embalon geune. Y es lo que le cuenta a Hefesto cuando llega a pedirle que le haga nuevas armas. Ella le dice, yo soy la más desgraciada, otra vez, ¿no? Dice, porque a mí me casaron con un hombre, Aneros, brotu, mortal. Y me dieron, o sea, embalon, geune. ¿Sí? Me dieron, me entregaron a él. Así de violenta es esa frase. Y yo no lo quería, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo esta historia de la madre, ¿no? Que va saliendo también. No son puras imaginaciones. El hecho de que detrás de la historia de Aquiles o de los hijos hay una historia ahí, en este caso de la mamá, ¿sí? Muy fuerte. Pero que además no solamente es a nivel familiar de Tetis y Aquiles, como vamos a ver, es histórica. Es un cambio de
cosmogonía, por decirlo. No sé si decir teogonía, pero sí de una manera de concebir el mundo y la propia existencia que está ligado a ese mundo. Sí, no, tiene muchos alcances este hecho violento. Entonces, bueno, déjenme ver si lo puedo decir, si encuentro, lo encuentro más, más detallado. Así. Dice, Hefesto, ¿de cuántas diosas hay en el Olimpo? Perdón, Hefesto, ¿de cuántas diosas hay en el Olimpo? ¿Hay alguna que haya sufrido en sus mentes tantas lúgubres cuitas como entre todas el cronida Zeus me ha donado dolores? A mí, entre las otras del mar, a un hombre me ha sometido, al Easia Peleo, y he soportado la cama de un hombre, no queriéndolo en nada. Y dice no queriéndolo, usa el verbo etelo, que no es de amores, sino de no querer, en el sentido de voluntad. O sea, contra mi voluntad. Él, por la vejez lúgubre, ya en sus palacios ya se ha abrumado. Y a mí, otros ahora, pues me dio que pariera un hijo y lo criara al mejor de los héroes, y él creció igual que un pimpollo. Yo, tras criarlo como en lo fértil de un viñedo una planta, con las corvas naves hacia el león lo mandé a combatir a los troyanos. No he de tomarlo de nuevo en la morada de peleo habiendo vuelto de la casa. ¿Sí? O sea, me ha sometido a la cama de un hombre, no queriéndolo yo. En fin, ahí está muy, muy claro, ¿no?, lo que está pasando. Y luego aquí hay un tema muy importante que vamos a ver en el siguiente canto, que es la cólera de Aquiles. Mágicamente, Aquiles no vuelve a odiar a Agamenón, para nada. Se hacen amigos, o sea, van a ver ustedes la escena. Pero, ¿qué pasó con esa cólera? ¿No? Que tuvo que ver con esta frase de Diomedes, ¿no? Ya dejará su cólera y ya combatirá cuando Teos lo impulse y Timós lo levante, que son dos términos, Teos y Timós, de una cualidad, ¿cómo decir?, no racional, de una cualidad extraordinaria, por decirlo de alguna manera, Timós y Teos. Entonces, eso, en términos concretos, es la muerte de Patroclo, que tiene que ver con su propia muerte. Entonces ahí se le olvidó la cólera de Agamenón, se le olvidó que estaban enojados, se le olvidó que quería honor, se le olvidó todo. Sin embargo, sí se muda de personaje, de objeto de odio, porque ahora va a odiar como nunca, como a nadie, a Héctor. Siendo que ya nos había dicho un momento dado, cuando intentaban convencerlo de volver a la batalla, pues que a él los troyanos no le habían hecho nada. ¿Sí? Entonces, pero obviamente, aquí estamos viendo a un Héctor que asesinó a Patroclo y lo asesinó creyendo que era Aquiles, ¿sí? O sea, su propio asesino. Entonces, bueno, son temas que ahí iremos viendo. Y ya por último, el gran tema que les decía, la fabricación de las armas. ¿Sí? Un tema que ha desarrollado una cantidad de trabajos alrededor impresionantes. ¿Sí? Ustedes lo pueden buscar en internet muchísimos, todo lo que se les ocurra. Y Jesús, la siguiente, por favor. Fíjense, va a empezar con el escudo. Y ahí se va a lanzar escenas tras escenas, versos tras versos, y solamente al final habla de las otras armas. ¿Sí? Esta es la cita donde describe nada más, ¿no? Para terminar, hizo una coraza más reluciente que el resplandor del fuego. Un sólido casco hermoso, labrado de áurea cimera, o sea, bueno, que a sus sienes se adaptara, ¿sí? O sea, con pelitos. Y unas grebas de dúctil estaño. Es decir, conocemos todo el material que usaban ellos, ¿sí? qué metales usaban, pero no le merece a Homero más descripción que para estas tres armas, ¿verdad? La coraza, que está en el pecho, el casco en la cabeza con los pelitos, y las grebas, ¿no?, que van en las piernas,
que era el armamento pues, de una hoplita. Y que se supone, fíjense, que pesaba entre 30 y 36 kilos. Todo este armamento, se pueden imaginar, en la época de la Ilíada. Poco a poco lo fueron haciendo más ligero. Pero pues imagínense, simplemente es metálico. Sí, entre 30 y 36 kilos. Pero antes de decir esta pequeña frase de estas tres armas, se detiene con mucho detalle en el escudo. ¿Sí? Un escudo que lo que sabemos, empieza diciendo, tiene 5 capas. ¿Sí? O sea, era de cuero, 5 capas, una tras otra, y estaban cosidas las 5, o sea, por alrededor, así, ¿verdad? Con un, ¿cómo les diré? Como fijadas, pegadas. Y pues también usando este mismo material. Ya, Jesús, siguiente. Y bueno, aquí ya habíamos visto esta cuestión desde la clase pasada, cuando Patroclo se vistió con las armas de Aquiles, de que las armas son la identidad del guerrero. ¿Sí? Dicho muy claramente en el verbo teugeo, de la palabra teugea que tienen aquí, que significa armas o utensilios en general, cualquier objeto que les sirva para algo. Y luego las armas. Opla, ¿verdad? Que también tiene que ver con eso, de donde viene oplita. Y aquí les puse en especial sacos, que es la palabra para decir escudo. Sin embargo, entre paréntesis ustedes ven que hay una palabra que es astri, porque en realidad, si ustedes le preguntan a cualquier persona, ¿cómo se dice escudo en griego? Una palabra como muy común, como hasta eso, ¿saben por qué no le enseñan? ¿Por qué es tan común? Porque yo pensé, ¿por qué? Pues ni que fuera tanto tema de Platón hablar de los escudos. Es una palabra muy utilizada, ya me acuerdo por qué. Se fijan que termina en una U. Aspis, perdón, estoy confundiendo con astus. Aspis, porque es una palabra, astui también, es otra palabra para otro objeto de otra arma. Pero aspis, perdón, es una palabra de la tercera declinación. Es la declinación más complicada del griego. Y entonces hay pocas palabras, hay pocos ejemplos para que nos enseñen esa declinación. Y una de ellas es aspis, porque se dice aspis, aspidos. ¿Sí? Entonces es un buen ejemplo didáctico. Por eso es muy común saber que aspis significa escudo. Por eso cuando vi sacos me llamó mucho la atención. ¿Sí? Es la palabra escudo. Y ahorita volvemos a ella. Pero en contraposición está la palabra gimnos, la que les decía, desnudo. Y aquí les quiero leer del canto 17, el canto previo, donde está Menelao tratando de rescatar el cadáver de Patroclo. Dice, Menelao dice, le dice a Antíloco que vaya y le denuncie ya a Aquiles que ya murió, ¿no? Dice, de los aqueos, el óptimo Patroclo fue muerto. Además, fíjense qué interesante, de los aqueos, el óptimo Patroclo, ¿sí? Es un epíteto por el cual se pelean todos los griegos, ¿sí? Pero específicamente Aquiles y Agamenón, ¿se fijan? Y aquí se lo ponen a Patroclo, muerto. Y a propósito del desdoblamiento. De los aqueos, el óptimo Patroclo fue muerto, y gran soledad se ha causado a los dánaos. Pero tú, corriendo, a Aquiles en las naves de los aqueos, ve a decirlo, por si pronto en su nave salvara el cadáver desnudo, pues tiene sus armas Héctor chispeante del yelmo. ¿Sí? Es decir, esa es una cuestión, ¿no? Que se dice, pues, ¿qué traían abajo de eso? ¿De veras estaban desnudos como para que entienda uno por qué se le dice desnudo a esta frase de que no tiene armas? Está desnudo, pues sus armas las tiene Héctor. Pues no estaban desnudos. Sí, tenían una ropa ligera. Sin embargo, se dan cuenta, es una manera, ¿sí? De
mostrar, digamos, la identidad del guerrero. Y esto me recuerda en la Odisea. Bueno, déjenme les digo primero más adelante, la misma canto dice, a aquel envié ya en verdad las rápidas naves para ir al raudo de pies Aquiles. Mas no pienso que están diciendo la misma idea. Ya mandó Antíloco, dice Ajax, pero no cree que venga. No pienso que aún estando muy airado, venga ahora contra Héctor divino, pues estando desnudo, no combatirá a los troyanos. ¿Sí? Es decir, desnudo es siendo no guerrero, porque no tiene las armas que te dan identidad. ¿Sí? Estás así totalmente. Bueno, entonces, y aquí ya Jesús ya me puso el tema, ¿verdad? Del escudo, del famoso sacos, que les decía que en realidad en lenguaje normal del griego se dice aspis. Pero bueno, la pregunta es ¿por qué Homero describe con tanto interés y con tanto detalle las escenas del escudo? O el escudo mismo, dice. Y aquí, bueno, entra una cantidad de autores y nomás les puse unos cuantos y son, y nada más es como la idea chiquita. Sí, hay un filólogo, Leski, alemán, no, inglés, perdón, que dice que simplemente Homero quiso mostrar la riqueza de la vida. ¿Sí? En todas estas escenas descriptivas que ahorita vemos. Boura dice que Homero quiso dejar este legado histórico de lo que muestra las escenas. Y Jäger, un alemán, ese es en alemán, necesidad de mostrar su mundo contemporáneo, ¿sí? a los futuros oyentes de esta obra. Hay una mujer, ¿verdad? Que ella tiene que ver con lo jurídico, con la historia de lo jurídico, y dice que precisamente se trata por algunas escenas, y en general por todo, de mostrarnos cómo se ordena jurídicamente una sociedad. Y hay otro autor que retoma muchos autores, que es Flores, apellido, que dice que es para transmitir el brillo de la vida frente a la muerte, que implica la guerra en la que están viviendo y que están escuchando los autores de la Ilíada. ¿Sí? Además de mostrar el ámbito, o los diversos ámbitos en los que se mueve el hombre. ¿Sí? Entonces habla de una polis como microcosmos, es decir, hace toda una explicación de que la ciudad está como en el centro y es un microcosmos. Y esa es la imagen de la Ilíada, de toda la Ilíada en sí, un microcosmos, ¿sí? de una ciudad. En fin, y por último, Flores habla de que este escudo, por una frase que va a decir la misma Ilíada, el mismo Homero, dice en realidad es el escudo y todo lo que nos muestra lo bello y lo terrible de la vida humana. Dice, y ese es precisamente Aquiles, alguien que es hermoso, o sea, primoroso, dice él, ¿no? El sentido de su ser guerrero, de su actitud, de su belleza física y demás, pero también es terrible. Sí, es una violencia, un guerrero totalmente mortífero. Entonces, en fin, como les digo, hay una cantidad de libros que tienen que ver con la explicación y la interpretación. Y bueno, siguiente, bueno, ese es un escudo. La otra. Y aquí, mira, lo saqué de internet, de una como tareita. Vieron el escudo al inicio, ¿verdad? El que está como en el metal dorado. Y ahora lo ven aquí. Y él describe 9 escenas. ¿Sí? Entonces, sobre la última capa, por supuesto.
¿sí? Entonces, fíjense, en el centro, dice, está todo lo que tiene que ver con las cuestiones naturales, ¿no? La tierra, el cielo, el mar, todas las constelaciones. Estará eso en el centro. Y luego, en la segunda, vean cómo está partida a la mitad. Arriba hay una ciudad en paz y abajo una ciudad en guerra. Bueno, dice abajo arriba, ¿no? Dice una está en paz y otra está en guerra. Y empieza a describir. La que está en paz habla muy, muy pronto, ¿no? Está en una boda, y está la fiesta, está las jovencitas cantando en las calles el himeneo, ¿verdad? Que es lo previo a la boda. Y luego, en el ágora, en esa ciudad en paz, están discutiendo sobre un juicio. Iban a votar sobre, habido un homicidio. Entonces, iban a votar sobre la condena, ¿no? Y luego, bueno, en fin, porque no estaban conformes con lo que habían dictaminado. Y luego, la ciudad en guerra, ahí también empiezan a detallar, ¿verdad? Que están discutiendo, que ya están viendo una estrategia, que si lo dan a emboscar, al final terminan en la orilla de un río, y en fin, y empieza ahí la batalla. Esas son la segunda esferita. Y luego viene una escena de campo, ¿verdad? Donde con mucho detalle se nos describe, ¿sí? Todo el campo que está arado, que da 3 vueltas en el campo y demás. Y luego después lo de la finca y la cosecha. Y hay 2 toros que matan a un buey, lo jalan, lo arrastran y demás. En la quinta imagen, ¿verdad? Esferita. Un viñedo. Y ahí están unos jóvenes. Vamos a relatar rápidamente la escena. Y luego una escena más, también más bucólica, ¿verdad? Pastoril, más bien, que bucólica. ¿Sí? De unos pastores que están guiando una manada, pero están viendo cómo hay 2 leones que están acechando y comiéndose, ¿no? A un animal, y los perros pues ahí ladrando, pero pues no pueden hacer nada. Y luego ahora sí la escena bucólica, ¿verdad? Donde están ahí descansando unos pastorcitos. La octava escena, vean, una pista de baile, ¿sí? Donde todos están bailando y hacen a una alusión. Dice, era una pista igualita que la que le construyó Dédalo a Ariadna, porque le parecía muy bella. Y por último, siguiente escena, fíjense. Siguiente, Jesús. El resumen de lo que acabamos de ver en ese dibujo, ¿verdad? La tierra, el cielo, las 2 ciudades, escenas agrícolas, de arado, cosecha, vendimia, cuadros pastoriles. Y la que sigue, Jesús, y por último, en los últimos versos de la descripción del escudo. El conjunto lo cierra el río Océano, así dice la Ilíada, que delimita el borde del escudo. ¿Sí? Entonces, corriendo alrededor del borde del escudo 3 veces, dibujó toda la fuerza de la corriente del océano. ¿Sí? Entonces, fíjense qué curioso. Para mí sigue siendo un enigma este dichoso sacos, escudo. Pero bueno, a mí me llama la atención varias cosas. Una de ellas es que en el centro esté Gea y Uranos, la tierra y el cielo, ¿verdad? Como inicio, como el centro. Y lo que rodea todo, contiene, porque es una contención, sea el océano, que es como los griegos percibían, que estaban rodeados por agua. Entonces, bueno, siguiente, Jesús. Y esto es importante porque recordemos, y tiene que ver pues con lo que estamos trabajando de Tetis y de su ofensa, ¿verdad? Que Océano es un titán, hijo de Gea y Uranos precisamente, de la tierra y del cielo. Son las 3 figuras más importantes griegas.
Y bueno, Océano, fíjense, si ustedes revisan la mitología, pues el océano representa todos los cuerpos de agua salada, todos. Y luego, si buscan en algún libro de mitología, dicen, pero después, Océano nada más se quedó con lo que parecía lejano, que es extraño, como el Atlántico, pero todo el Mediterráneo era territorio de Poseidón. Dicen, porque aquí, pues él era el de todos. Pues obviamente. ¿Por qué? Porque Poseidón es un olímpico, porque no existía. Y de lo que estamos hablando, como les decía hace rato, no es nada más, no es una cuestión de alcance familiar, lo que le sucede a Tetis, personal familiar, porque su hijo Aquiles hace lo que hace precisamente por eso. Sus actos están determinados por lo que, por la cólera de su madre y por lo que su madre le sucedió, por la ofensa de haber sido entregada contra su voluntad, sino que esto tiene una connotación mucho más amplia, que tiene que ver con algo civilizatorio, con algo, la cosmogonía, como les decía hace rato. Es evidente, los antiguos, no helénicos, ¿verdad? Porque ya saben que no eran griegos, no existía todavía eso. Los antiguos habitantes de estas tierras griegas consideraban a los padres de todas las cosas, es decir, los dioses más importantes, a Gea y a Uranus, al cielo y a la tierra, lo que tienes a tu alrededor. Y obviamente sus hijos, los titanes, pues uno de ellos tendrá que ver con esto que les parece también impresionante, que es el océano, el agua que lo rodea, y otros más como Cronos. Bueno, este Cronos, en realidad, que no aparece, lo va a explicar Hesiodo como hermano de Océano, y de ahí desarrolla la historia de Zeus, precisamente para insertar esta nueva religión con esta antigua. ¿Sí? Es una lucha de los titanes contra los olímpicos. Hesiodo, ¿cómo lo va a explicar racionalmente? Dice, está Gea y Uranus y Océano. Y luego viene Cronos. Y Cronos destierra a Uranus, o sea, el tiempo, fíjense. Y Cronos, como tiene miedo que su hijo lo destierre, pues se empieza a comer a los hijos que va teniendo con Rea. Pero cuando nace Zeus, pues lo engañan y le dan una cosa con unas piedras. ¿Sí? Entonces, pero Cronos le pidió ayuda a todos los titanes para pelear contra estos descendientes de él, que serán los olímpicos. ¿Se dan cuenta? Es una explicación racional de algo que pasó, también eso es violento, pero algo que debe haber pasado con las invasiones, como sucedió en México. Y cuando llegan los invasores traen consigo todas sus creencias y todas sus costumbres. Y eso, y al nivel de las creencias, es muy violenta la introducción. Entonces, bueno, pues este es Océano. ¿Sí? Esta es su importancia en esta primera cosmogonía. Y obviamente lo que ya sabemos desde hace rato en la Ilíada es que es el padre de las ninfas del mar, que son Tetis y muchas más, y también los oceánidas, que son los hombres, que son los ríos y los lagos. ¿Sí? Era en la Ilíada, fíjense cómo lo llama, no en una obra posterior, en la Ilíada. Le agradece que la haya cuidado y le dice que lo reconoce como padre de los dioses. Sí, aquí está lo que les decía, ¿no? Que Tetis y él a cuidar. Tetis su esposa, porque Océano se casa con una mujer que se llama Tetis, que es como el establecimiento, si lo queremos traducir, y su hija se llama Tetis, pero en griego se escriben diferente. Sí, no es la misma, obviamente. Y bueno, y lo que se sabe de Océano es que eso ya es de Hesiodo, ¿verdad? Que en esta lucha de los titanes,
o sea, incluido Cronos, contra los Olímpicos, donde está su hijo Zeus, que lo quiere derrocar. Océano no quiso participar, supuestamente. ¿Sí? Pero a mí me parece que esta descripción de este escudo, rodeado así, dibujado así, contenido así con el océano, rodeado 3 veces para que no se salgan, ¿no? Todas esas escenas que están ahí tienen que ver con la contención del océano, que era la creencia que ellos tenían. Cuando yo leo no sé a ustedes qué les pareció cuando leyeron esa escena, esa descripción. Oiga, no puse una cosa, no sé por qué no lo puse. Ah, sí. En la diapositiva 10, Jesús, antes. Ajá, antes. Ahí se da cuenta del título, éfrasis. También es un término que se utiliza como por excelencia para describir lo que sucede con el escudo de Aquiles o de Festo en la Ilíada. ¿Sí? Porque la éfrasis, que no es la única que sucede en la literatura griega, pero es la más importante y la primera, obviamente, es esto que ocurre aquí. Se define esta éfrasis como una descripción de algo visual. Cuando yo veo eso, de una obra de arte, ¿verdad? Pero descripción con palabras de una imagen, de algo que estás viendo en una obra de arte. Esa es la definición del análisis de los sueños. Y yo cuando leo estas escenas, a mí me costaba mucho al principio. Yo no sabía cómo llevar la ciudad en paz, una en guerra, y luego esta escena del toro que no sé qué, no entendía. ¿No? La volví a leer y la volví a leer. ¿No? Por eso es que la gente se les ha dado por hacer estos dibujitos que les puse, ¿no? de los aros, de todos los 9 aros, para tratar de entender, ¿no? Estos aros, ¿no? Como si fuera el infierno. Fíjense, aquí está de otra manera, ¿verdad? Porque obviamente lo siguieron representando en arte, no solamente los griegos, sino posteriormente hay todo un artículo que hace el análisis del escudo de Aquiles en el arte de todos los tiempos, imagínense. Entonces, entonces cuando yo leo las escenas, tratando de entender ese orden, por qué pasa de una cosa a la otra, y luego ya no entendía si los toros estaban en esta escena, en la otra. A mí me parecía que es semejante al relato de los sueños propios, que uno tiene tantas escenas y no sabe cuál pasó antes y cuál después, y uno las cuenta como puede, como si fuera un sueño, como si, y no es el único. Más adelante hay un análisis muy bonito de la muerte de Héctor, y hay una frase que se analiza que dice, como en un sueño. Dicen, porque son escenas y descripciones, en este caso de cuando lo arrastran 7 veces a Héctor, su cuerpo, que él está como en un sueño, ya se está muriendo en realidad, va medio muerto, en agonía, y se le presentan estas escenas, y dice él como en un sueño, y sueña que lo persigue, en la persecución, perdón, no lo van arrastrando. Un sueño porque ya estás muriendo, y porque te parece demasiado fuerte, ¿no? Entonces, yo cuando veo esto, pero sobre todo por la manera en que las describe, las escenas una tras otra, cómo pasa de un detalle a otro, tan detalladas además, cada una, sin conexión aparente, una etapa de la otra, me hace pensar en eso, ¿no? En un sueño, en algo que tiene que ver con un sueño. Pero bueno, finalmente, la última cita, que es con la que se cierra
con la que se cierra esta descripción, esta éfrasis. Les decía que la éfrasis, perdón, se me fue, que es la descripción de manera oral de algo que ves visualmente, es la descripción de los sueños. Los sueños los tienes en imágenes y sin embargo lo que se analiza con un psicoanalista, por ejemplo, pues no le puedes pasar aquí un cable, ¿verdad?, que vea tus imágenes. Eso sería una maravilla, pero no. Tienes que decirlo como te vas a acordar. Esa es una éfrasis. Y lo que lo puedes describir es con palabras nada más. Por eso es tan incompleto, tan extraño, pero es importante, como con todas sus limitaciones, como lo puedas decir. Sí, es lo que se analiza en realidad. Pero en fin, esta última cita previa, Jesús, de Hefesto, cuando... Ay, no, perdón, la previa. ¿Sí? Cuando Hefesto ya termina, dice, ojalá pudiera apartarlo de la muerte. A Aquiles, fíjense, le dice a Tetis, cuando ya terminó toda su descripción y toda su hechura. Pero cuando a Aquiles le llegue su destino, que viene muy pronto, junto las bellas armas estarán. Aquellos que las vean se maravillarán, se asombrarán. ¿Sí? Y se ha analizado en ese sentido, ¿no? El verbo taumazo. Te causas asombro, te quedas pasmado, sin palabras, exactamente. ¿Sí? Es decir, y más junto a ti, junto a Aquiles, perdón, cuando le llegue su destino, van a estar esas bellas armas, ¿sí? Esa bella esencia. Se van a quedar impresionados. ¿Sí? Porque las armas son la identidad del guerrero. ¿Sí? La bella muerte tiene que ver precisamente con la juventud en la que mueres, ¿verdad? Y muy importante, con unas armas divinas, ¿verdad? Porque lo dice también, ningún mortal podría haber hecho eso, Aquiles lo sabe. Si él va a morir, si bien va a morir, si bien es mortal, las armas son divinas, ¿sí? Por lo tanto van a causar un asombro impresionante. Y es una palabra que se repite mucho en la fabricación de las armas de Hefesto, fíjense. Sí, el asombro. Sí, el asombro. Pues bueno, entonces no les puedo tampoco dar una conclusión respecto a la fabricación de las armas, ¿verdad? Como les decía, ya ustedes piensen más allá pues de lo obvio que les leí de las interpretaciones de otros autores, ¿verdad? De que nos quiere sacar un poco Homero de la triste realidad que es a veces la vida, ¿no? Y asombrarnos un poco con estas descripciones, con estos recuerdos de nostálgicos, ¿verdad? De lo que la vida también puede ser. Y obviamente todos estos elementos que me parece que no están a propósito, sí están inconscientes, pero no a propósito. Sí, la aparición del océano rodeando todo esto. Porque fíjense, la única explicación, como yo les digo, la interpretación simbólica es importante, la interpretación, el sentido, pero a mí siempre me queda la duda si hay algo que tenga que ver con la interpretación del inconsciente, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la resonancia de las palabras. Y la palabra sacos significa escudo. Ustedes lo buscan, escudo. Pero tiene una homófona idéntica, que es sacos, que significa saco o bolsa. Y significa saco o bolsa, ¿sí? Por eso cuando yo leí eso decía, pues claro, echas en una bolsa todo, toda tu vida está ahí. Pero además tiene que ver esta palabra sacos con todo instrumento que te sirve para contener algo. Por lo tanto, también tiene que ver, y uno de los significados es la urna funeraria. ¿Sí? De sacos, que es un homófono, de sacos, que significa escudo. Y que
uno puede decir, bueno, a lo mejor lo usó Homero porque pues en cuestión métrica le sirve más la palabra sacos que aspis, ¿sí? Pero a mí me parece también interesante saber el significado de esta otra homofonía idéntica. Bueno, las homofonías pues son idénticas, ¿verdad? Pero exactita, ni el acento le cambia, ¿sí? Saco, bolsa, todo lo que te sirve para contener algo. Y por ahí me parece que tiene que ver, ¿sí? Otra vez, como rondando este tema de la contención que tiene que ver pues con la muerte. Pues bueno, hasta aquí este canto 18. Espero que no se me haya pasado algo y pues si quieren comentar algo, preguntar algo. La siguiente sesión, pues sí, sigue el canto 19, porque es cuando, bueno, no me acuerdo si puse el canto 19, porque es cuando Teti le entrega las armas a Aquiles, pero sí, estoy segura que sí. Sí, porque pusimos todos los cantos en los que aparece Aquiles, y ahí se aparece. Sí, Jesús. Con esto de las armas me quedé girando la vez pasada con la idea de que solamente tal vez un amante podría ponerse las armas de Aquiles. O sea, yo creo que por eso después pudieron hacer como una especie de interpretación de que eran amantes Aquiles y Patroclo, cuando Patroclo tiene el atrevimiento de ponerse las armas de él, ¿no? Y siendo tan importantes y con tanta énfasis en hacer las descripciones de los escudos, de todo lo que tiene el ajuar, ¿no? El hecho de que Patroclo en el canto anterior me quedé como dando vueltas, ¿no? Con esa idea de cómo se pudo atrever él en ponerse las armas de su amigo, ¿no? Solamente porque tuvieras una extrema intimidad, podrías tener ese atrevimiento, digo yo. Y eso me quedé como pensando a partir de lo que mencionas y vuelvo a reforzar esto con este canto 18, que es tan importante. Pero tal vez lo deba desarrollar o escribir algo al respecto para. Claro, sí, muy Sí, interesante. Sí, porque este canto en realidad, si se dan cuenta, es un poquito una repetición, ¿verdad? De esto de las armas, del mismo tema del ser, hacer, perdón, y ser, ¿no? Identitarios. Entonces, en realidad, lo que le regaló Aquiles a Patroclo, o lo que Patroclo tomó prestado, no son las armas físicamente nada más, sino la identidad toda, ¿sí? Entonces, tu interpretación es que es solamente por un acto muy amoroso. Mi interpretación es que tiene que ver con el nombre de Patroclo, porque en realidad cuando veíamos qué importancia tiene Patroclo para Aquiles, pues esta relación de haber crecido juntos, casi como hermanos, ¿verdad? Porque tuvo que salir huyendo de su reino. Esta cuestión de que era más grande Patroclo que Aquiles, de que no hay alusiones ahí eróticas, homoeróticas ni nada. Pero me parece que lo que explicaría en realidad este atrevimiento, este acto tan fuerte como dices tú, es no solamente el hecho evidente de que estamos viendo una muerte de Aquiles, pero sin verla en él, ¿no? Es demasiado, pero adelantando a la vez su muerte, porque sabemos esta cadenita, Patroclo muere, entonces Héctor va a morir, y cuando Héctor muera, ahí dice el destino que se muere Aquiles, ya, para todo. Pero me parece más importante rescatar el nombre, Patroclo, que tiene que ver con el final de la Ilíada. Es la gloria del Padre. ¿Sí? O sea, el hecho de que se lo dé a él, ese Patroclo encarna en su nombre algo muy importante para Aquiles y que también se está jugando aquí. No solamente la inmortalidad de su madre y la afrenta tan tremenda a su madre de haber sido violentada y obligada, como dice ella, a casarse con un mortal y yacer en su lecho, sino qué pasa con su padre, ¿sí? También lo va a hacer por el padre. Y se me hace que por ahí va esta figura de Patroclo. muchas gracias, Verónica. Sí, De es nada. muy interesante, sí. Sí, sí está.
Sí, Muy rico, ¿no? La Ilíada, muy rica. uf. Yo la vuelvo a leer y quisiera acordarme tantos detalles, casi quisiera que leyéramos el canto juntos, ¿no? Porque están padrísimos, se van abriendo, ¿no? Las escenas, se van abriendo las palabras ahí, más allá de la primera lectura, cuando uno va entendiendo cosas. ¿Alguien más quiere? Guillermo, ¿quieres levantar la mano? Bueno, aquí una observación con lo que estaban platicando. La verdad es que Patroclo no tiene ningún atrevimiento. Es Aquiles quien lo invita. Si te acuerdas, Jesús, es Aquiles quien lo invita y le dice, ponte mi armadura, usa todo menos el casco, creo que la lanza o la espada, porque nadie la puede cargar, pero es de alguna manera Aquiles quien lo conmina, ¿no? Y bueno, digo, sin haber reflexionado mucho, porque bueno, es la primera vez que yo lo leo, hay una especie como de, no de sin razón, sino de saltos abruptos en los relatos que se dan en todos los relatos míticos, ¿no? Que hay veces que hay algo que como que no va en el hilo de la historia, ¿no? Como que de repente hay brincos abruptos que, bueno, pues, no sé si así fueron, o no sabemos si así fueron escritos, o se van dando o acentuando a lo largo de la historia. Pero bueno, sí me llamó la atención porque ahí encuentro un cambio abrupto, Vero, en que pues como que ponte mi armadura, ¿no? Y yo aquí me quedo sin hacer nada, ¿no? Pero bueno, esa era la observación. A la otra, que bueno, lo comento también, es que la descripción del escudo y de lo demás, sobre todo del escudo, donde reparaste ahorita mucho, Vero, ahí sí no, ahí yo sí me fui como agua, un poquito debí de haber puesto más atención, pero bueno, pues es muy interesante, ¿no? Eso es. Perdón, pero apagaste el micrófono. Muy bien, pues esto que nos recordaba Guillermo es tal cual, ¿verdad? Aquiles es el que le insiste a Patroclo, si no, no se atrevió él. Y sigo en la misma idea, ¿no? Que tiene que ver con que está reconociendo su propia muerte, ¿sí? Y con que tiene que ver con la gloria del Padre. Y sí, lo del escudo en realidad llama la atención porque así como el catálogo de las naves que uno empieza a leerlo y se pierde, ¿no? Es como, ay, qué descripción tan larga, tan sin sentido incluso, pero llama la atención la cantidad de estudios, como te decía, que se han hecho, la cantidad de iconografía que se desarrolló durante todos los siglos posteriores a propósito del escudo. Sí, a lo mejor ese es el enigma, es por eso que nos maravilla, no sé. Sí, pero llama mucho la atención. Sí, pero a mí me hacía que me perdiera, ¿no? Como les decía, tuve que verlo como 1000 veces porque no entendía cómo estaba una ciudad y la otra. No entendía que era en diferentes aros, ¿no? La cuestión. ¿Sí? Pero ya viéndolo así, y cuando uno ve algún escudo hecho eh, en época posterior, incluso como en dibujo, es muy hermoso lo que se ve ahí, muy, muy hermoso. Hay un artículo que les decía que tenía que ver con el escudo en las imágenes, en el arte, perdón. Y me acordé, fíjense, que hay una imagen, dice, ahí está Tetis, y con Aquiles, y le está dando el escudo, pero fíjense qué curioso lo que dice la autora. Y Tetis es un dibujo posterior, está con sus sacos en el cabello. Yo, ¿cómo que con sus sacos? Con su redecilla, o sea, se hizo un chongo así como y se pone la redecilla esa que se ponían. Esos son sacos también. O sea, ese es el saco, la bolsa, cualquier bolsita, cualquier cosa, ¿no? Entonces es curioso que también Tetis traía un sacos, ¿no?
fue a entregarle un sacos escudo y ella misma en su cabello aparece en el dibujo con un sacos, pero como redecilla le traduce, ¿no? La señora. Sí, pero el caso es esto, que cuando leamos una obra, y la leemos entre todos, como que uno va descubriendo más cosas y, y puede leer o encontrar otros detalles que uno solo pues los pasa desapercibido, ¿no? Por distintas razones. Que sí, a mí el escudo, a lo mejor más adelante aparece algo que nos revele. Incluso, fíjense, ahí vi un trabajo, pero ya no le puse mucha atención, que jugaban con una palabra daidalo, como una cuestión que tenía que ver con primoroso, a propósito de la palabra escudo, que Festo menciona supuestamente mucho. No lo pude comprobar, pero estaban las citas. Y me llamó la atención porque más adelante cuando dice que dibujó en el penúltimo una pista de baile y similar a la que Dáidalos le construyó a Ariadna, la de rizos preciosos, me llamó la atención y creo que tenía que ver con eso la interpretación de este trabajito, que Dáidalo, como primoroso, que tenía que ver con Dédalo, Dédalo el fabricante de Creta, que de hecho es de la época homérica o previa, es a Troya, Dédalo el constructor, ¿no? Que construía cosas asombrosas y lógicas y reales, ¿no? Como las alas para que alguien volara. ¿Sí? Entonces, era una explicación de ese tipo, ¿no? Como obras de arte o artificios magníficos fuera de lo cotidiano. Entonces, quiere decir que si le construyó una pista de baile a Ariadna, Dédalo, ¿no? Que hacía alas para que alguien volara en esa época, imagínense, que ya estaba pensando en que un humano volara, pues quiere decir que era una pista de baile, pues maravillosa, ¿no? No me lo puedo ni imaginar. No, era un constructor famosísimo. Sí, pero está jugando con esta cuestión de la palabra griega. Pues muchas gracias, Verónica, por esta sesión maravillosa. La siguiente, en 15 días nos vemos para la sexta. Muy bien, claro que sí. Claro que sí. Entonces, muchas gracias y pues siempre... Antes Hola. de, hola, buenas tardes. Antes de irnos, yo quería comentar algo. Sí. En general, pues sí me llamó mucho la atención como la importancia de las armas para los guerreros y también lo de la muerte bella y todo eso. Pero en general, quería decir que me gusta mucho estar analizando la Ilíada desde su perspectiva, porque recuerdo que nos dijo en una de las primeras sesiones que la Ilíada da origen a la cultura griega y a nuestra cultura occidental en general. Entonces, hace tiempo estaba escuchando una conferencia de Laura Freixas, sobre las mujeres en la literatura y la visión que ellas tenían. Entonces dice que como íbamos a tener un lugar si desde el primer momento, o sea, es la Ilíada y habla de la guerra y que no hay nada femenino ahí, pero ahorita precisamente que hoy nos dices que nos hablas también de la maternidad de Tetis, entonces creo que entonces es más bien la atención y la importancia que se le da. Ahorita pues usted le da la importancia y comentamos acerca de la maternidad de Tetis y no son solamente lo que es la guerra y los sentimientos de Aquiles. Y bueno, eso quería comentar. O usted, bueno, usted es la experta,
si hay más estudios así. Sí, Ada, muchas gracias. Pues fíjate que yo no he encontrado respecto a la Ilíada algún análisis que tenga que ver más allá de la guerra. Digamos que lo más novedoso, lo más interesante desde mi punto de vista tiene que ver con toda esta corriente psicoanalítica de la que trabaja la locura de las guerras. Me parece lo más rescatable respecto a la lectura de la Ilíada en épocas modernas. Pero antes de esto, la Ilíada ha sido tomada como una obra que tiene que ver con la cólera de Aquiles y el contexto de una guerra, nada más. Entonces es por eso que a mucha gente no le llama mucho la atención. ¿Sí? Y como yo siempre les digo, la literatura está llena de personajes, o son personas las que vamos a leer. ¿Sí? La cuestión de si hubiera información nada más de la guerra, claro que hay datos que nos quedan para la historia, para la antropología, para la sociología, respecto a lo que, a la manera de vivir de los griegos de esa época, ¿no? Respecto a sus ritos y muchos detalles más, y respecto a la manera de guerrear y demás, y de cómo las estrategias y demás. Claro que eso está en la literatura, pero más allá de eso siempre hay una historia de un personaje, y eso van a ver en la Odisea también. Pero tristemente las lecturas de la literatura griega, uno lo que se encuentra siempre es una cuestión muy idealizada de lo que leemos. Es decir, sí ven a Aquiles como personaje, como una persona, pero es una persona que por ser tan guerrera, tan mortífera, hay que admirar. Y por no haberle importado ir a la guerra y morir joven, hay que admirar y rendirle culto, lo cual sucedió literalmente, ¿eh? Y sucede literalmente. Entonces se pierde todo lo que hay. Y para mí, una de las cosas muy importantes que hay ahí tiene que ver con estos actos humanos reales de nosotros como personas. Por eso nos encanta la literatura, porque nos habla a nosotros como personas, a nuestras propias locuras y actos, ¿no? Y que tiene que ver con alguien que se encoleriza muchísimo. ¿Por qué se encoleriza? ¿Qué hace que tenga ciertas consecuencias en un contexto de la guerra? ¿Y qué relación tienen nuestros padres en esto? ¿Qué es lo que en mi caso hace tan atractivo un personaje como Aquiles? Pues esta problemática que él está planteando sin querer a lo largo de toda la obra, su mortalidad, que es la esencia humana y en lo que todo mundo, por lo que todo mundo sufrimos. Sí, entonces hay muchas cosas y evidentemente lo que tenía que ver con el feminismo que me decías al principio, pues no ha sido tomada en cuenta precisamente porque al tratarse de un tema de guerra, pues eso es nada más para los hombres. Son, y las mujeres, pues en una actitud tremendamente, no solamente pasiva, sino de víctima, en el sentido de ser botines de guerra, ¿sí? Así como pasa en la Ilíada también. Pero si nos vamos profundamente a una cuestión feminista, esta cuestión de Tetis y esta pelea religiosa que tiene que ver con que unos dioses olímpicos venidos de Oriente con los grupos de indoeuropeos, invasiones indoeuropeas, llegaron a tierras helénicas e invadieron con todas sus creencias, unas creencias propias que tenían que ver con ciertas divinidades, y estas divinidades casualmente eran femeninas por razones pues obvias, evidentes, que tienen que ver con la naturaleza, con la alimentación, con la vegetación, con lo que nos provee, con lo nutricio, ¿no? Que es la madre, con la tierra, que en esa cultura era femenina, y junto al cielo, ¿verdad? Pero la importante era la madre tierra, y con esta maternidad como un tema que está muy, muy señalado a través de la figura de Tetis en la Ilíada. Y es el tema que está ahí presente, ¿no? Y ustedes se han fijado que canto con canto va apareciendo Tetis reclamando.
¿sí? Nos lo dice la ofensa tan grave que ella sufrió y que cambió la visión de esos griegos de esa época. Y lo curioso es que los lectores actuales creemos que los olímpicos eran los dioses naturales, unos dioses pues humanizados, ¿no? Y que eso es lo único que hay. Y nos ponemos a pensar que era esta cultura prehelénica, era una cultura como todas estas culturas que les llaman primigenias, donde las deidades tienen que ver con la naturaleza también y con la tierra, y que crean una civilización muy diferente. ¿Sí? Por eso esta imagen del escudo, de la tierra y el cielo, y todos los astros, y luego todo la polis, todo lo que tiene que ver con lo civil, con lo ciudadano, con las escenas humanas, ¿no? Cubriendo alrededor el océano también, ¿sí? Como esta cuestión ecologista. Fíjense, hay una palabra que me saltó, que es eikumene, o eukumene, oikumene en griego, que tiene que ver, es una palabra griega, ¿verdad? Que dijo un artículo de que escribía el escudo para, pues con lo que él calificaba estas escenas. Y oikumene tiene que ver con todo lo que es habitable. ¿Sí? Porque la palabra ecología, nuestra habitación, nuestro mundo tiene que ver con esto, con una mezcla de lo humano, de lo cultural, dentro de lo natural. Es una cosa, y por si fuera poco, Hefesto remata, el océano es el que nos contiene, una cosa de la naturaleza, ¿sí? No como cosas totalmente separadas, lo cultural y lo natural, sino algo que está en el principio y en la contención, y adentro estamos nosotros. No sé si respondí, Ada, de tanto que dije.